Estamos viendo. Em, con respecto a la huelga esta semana, no sé si ustedes han leído que hoy día y mañana va a haber, digamos, en el pleno del Congreso, o se va a realizar un pleno para aprobar el presupuesto de toda la República, que asciende a 2.400 millones, más o menos algo más, ¿no? Un poco menos de 2.500 millones, si es que no estoy equivocado. Entonces, eso es lo que se va a aprobar y ahí se va a aprobar, lógicamente, los presupuestos de los diversos sectores, ¿no es cierto? En el sector educación está, digamos, debe estar incluidos algunas disposiciones con respecto a lo que viene solicitando el sector universitario, ¿no? Mayores rentas, un mayor presupuesto, ¿no? Para diversos fines, ¿ya? Em, Ojalá que esto se cumpla, ojalá que, digamos, se apruebe el presupuesto. Tengo entendido que se va a discutir, en ese momento se estará discutiendo, eh, y de repente mañana también, depende del tiempo que empleen, ¿no? Probablemente mañana debe estar terminándose. Una vez aprobado el presupuesto, ya la universidad tiene que, mejor dicho, el sindicato de docentes de las universidades públicas o la FENDUC, la Federación Nacional de Docentes, tiene que dar un comunicado, ¿ya? Digamos, hay probabilidades de que se levante la huelga si es que, digamos, se aprueba lo que se había planteado en buena medida, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que esperar probablemente hasta mañana viernes para ver, digamos, si la próxima semana, digamos, ya eh, lo que se programe será virtual o seguirá siendo virtual o, digamos, esto puede ser presencial, ¿no es cierto? Estamos ya finalizando las clases y estamos a la espera de que la facultad, la universidad, programen, digamos, las fechas de los exámenes finales, ¿no? Entonces, para estar al tanto de eso. Mientras tanto, nosotros avanzamos. Mañana también tenemos clase, y entonces vamos ahora a avanzar para estar un poco, digamos, nivelados, ¿ya? Em, hoy día no vamos a llamar lista porque lógicamente a esta hora no hay mm, sistema de matrícula, ¿no? Funciona solamente en los horarios que nos corresponden. Bueno, vamos a avanzar entonces lo que es flujo de caja proyectado, ¿no es cierto? Flujo de caja proyectado. Miren, las clases anteriores hablamos solo que era el presupuesto maestro, ¿no? Era una herramienta de planificación. El presupuesto maestro era el conglomerado, el conjunto de los presupuestos o de todos los presupuestos que se formulan para un periodo futuro, digamos, para un año próximo, ¿no? Entonces ahí hay una serie de presupuestos, presupuestos de ventas, presupuestos de compras, presupuestos de materiales, presupuestos de producción, presupuesto del movimiento de dinero, presupuestos incluso de gastos administrativos, financieros, presupuesto, digamos, del estado de ganancias y pérdidas, por lo tanto, se puede pronosticar las utilidades, ¿no? El presupuesto de la posición financiera, o sea, todo se puede presupuestar, todo. El movimiento de dinero, flujo de caja, etcétera, ¿ya? Entonces, ese conjunto de presupuestos es lo que se llama el presupuesto maestro, ¿cierto? Nosotros de ese conjunto estamos viendo lo que es el flujo de caja, que es un presupuesto importante, pero que corresponde pues al movimiento de dinero en concreto. ¿Cuántos son los ingresos de dinero? Las salidas de dinero, ¿ya? Generalmente los ingresos de dinero son pues por ventas, cobranzas y otros, pero lo principal son las ventas al contado, las cobranzas de periodos anteriores, pero puede haber ingresos también por otros conceptos que tenga la empresa, ¿ya? Y las salidas de dinero también es pues por los pagos que la empresa realiza, ¿no? A proveedores, compras de materiales, de suministros,
pago de remuneraciones, de mano de obra, ¿no? Gastos administrativos, gastos financieros, pero todo en efectivo y al contado, ¿no? Si es que, digamos, eso es lo que va en el flujo de caja, ¿ya? Entonces, el flujo de caja es un documento que permite controlar, pues, digamos, los ingresos y las salidas de dinero. De tal manera que en algunos momentos, en algunos meses, puede haber faltante de dinero, ¿no? Puede haber como cualquiera. Puede haber necesidad de dinero para cumplir con obligaciones. Las empresas tienen obligaciones que tienen que pagar todos los meses. Seguramente que tienen que hacer una serie de gastos y tienen que hacer algunos pagos, ¿no es cierto? A proveedores, etcétera. Para cumplir con esto hay que tener un presupuesto financiero o un flujo de caja proyectado financiado. Es decir, financiado significa de que vamos a cumplir con nuestros pagos y, digamos, vamos a tener, por ejemplo, un mínimo de caja. Siempre las empresas tienen una política con respecto al control del dinero, de los ingresos y salidas. Debe haber un mínimo de caja, siempre. Entonces, el control de todo esto, el movimiento es lo que sintetiza el flujo de caja proyectado, movimiento de dinero. Al principio debe haber una cantidad de dinero. Durante el periodo se van acumulando, va habiendo ingresos, va habiendo egresos y van quedando saldos. Esos saldos deberían ser positivos, pero si son negativos por alguna circunstancia, entonces ahí tenemos que financiar. Y de eso se trata. Nosotros vamos a ver problemas para financiar los presupuestos de caja que no estén financiados. Y vamos a ver problemas y casos. ¿No? Hay 4 problemas, ustedes en su claro van a ver 4 problemas, digamos, allí están publicados, ¿no? Teoría y práctica, están desarrollados ya, entonces ustedes tienen que analizarlo. Nosotros vamos a explicar hoy día, por ejemplo, el problema 1, que corresponde a un año, pero habrá otros presupuestos que corresponden a periodos de 6 meses, o puede ser un poco más, o menos. Lo usual es un año, pero nosotros vamos a emplear por razones de tiempo, razones de espacio, 6 meses nada más. 6 meses, puede ser 4 meses también, ¿ya? Este problema número 1 que vamos a ver es sobre un año, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar de frente a ver el presupuesto, digamos, eh, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver esto del presupuesto de ingresos y salidas de dinero, ¿ah? Vamos a ver. Muy bien, jóvenes, vamos a ver este presupuesto de caja o flujo de caja proyectado, que es el problema número 1. Lo vamos a explicar, ¿no? Lo vamos a explicar. Eh, Aquí, por ejemplo, nos dan una serie de datos con respecto a los ingresos, a los egresos, con respecto a, digamos, el, el inventario inicial, o mejor dicho, el stock inicial, cuánto hay al principio de dinero,
¿no? ¿Cuál es el interés simple que hay que pagar o el interés que hay que pagar si es que nos hacemos algún préstamo? ¿Y cuál es el saldo inicial también? Y digamos, también debemos tener cuál es el mínimo de caja, ¿no? Acá, datos financieros mínimos, debe haber un mínimo de caja, que es, digamos, la política de la empresa, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el mínimo de caja, no, 3, ¿no? Un mínimo al término de caja de cada mes de 3, ¿ya? Bueno, hay algunos datos que ahora como vayamos desarrollando los problemas, los vamos a ir familiarizándonos. Em, Miren, ya tienen 4 problemas que ustedes tienen que analizarlo. Vamos a ver este problema número 1, que corresponde a un año, ¿ya? Entonces, en un flujo de caja es un control del dinero. Es importante para saber, digamos, en qué momento o cómo manejamos el dinero, en qué momento puede haber superávit, o sea, exceso de dinero, en qué momento hay faltantes de dinero, con lo cual, digamos, tenemos que financiarlo, porque cuando falta el dinero en algún mes, entonces nosotros, si es que no lo financiamos, eh, no vamos a poder cumplir con las obligaciones de la empresa, si no vamos a poder pagar nuestras deudas de repente, no tenemos el mínimo de caja adecuado, es una serie de problemas por no poder cumplir con los pagos, ¿no es cierto? Una empresa que no cumple con sus pagos, entonces eh, pierde credibilidad, ¿ya? Pierde credibilidad y, digamos, ingresa a una serie de problemas, incluso con los proveedores, etc. Es una empresa, digamos, ordenada, que trabaja bien, debe tener un flujo de caja proyectado, es decir, cumplir con las obligaciones de la empresa, ¿no? Entonces, para que dé una buena imagen a la empresa, ¿ya? Entonces, entre otras cosas, ¿ah? Porque el movimiento, el flujo de caja, hay una serie de ventajas, ¿no? No solamente ver los faltantes de dinero, los sobrantes de dinero, también los sobrantes de dinero, por ejemplo, es importante saber en qué momento vamos a invertir, en qué momento vamos a comprar, digamos, maquinaria, equipo, ampliar instalaciones, invertir en algún pago extraordinario, etcétera, ¿no? Entonces, saber el movimiento con anticipación, saber cómo va a ser el flujo del dinero es importante, el flujo de efectivo, ¿no es cierto? Es, entonces, es un estado de ganancias, perdón, es un estado financiero muy importante esto del flujo de caja, ¿ya? Entonces hay que saberlo manejar. Miren, entonces aquí tenemos la información, ¿ya? Acá tenemos información, ¿ya? Entonces, en una información nos van a dar, por un lado, los ingresos de dinero. Por otro lado, nos van a dar las salidas de dinero. Entonces nosotros tenemos que llenar el formato respectivo. ¿Cuánto va a ser los ingresos de dinero? ¿A cuánto asciende? ¿Cuántos son las salidas? ¿A cuánto asciende? ¿Cuál es el stop inicial? ¿Cuánto hay al principio del problema? Y nosotros tenemos que determinar cuánto queda de dinero al final. Sabiendo los ingresos y la salida de dinero, sabemos cuánto queda al final, ¿ya? Y también hay que tener presente algo que, digamos, toda empresa siempre tiene un mínimo de caja. El mínimo de caja corresponde a una política de la empresa, que debe tener una cantidad mínima para poder afrontar algunos gastos imprevistos, algunas situaciones que se puedan, algunos pagos que hay que hacer de repente. Entonces, hay que cumplir con eso, ¿ya? Con un mínimo de caja. Generalmente los ingresos, como lo hemos manifestado, son por ventas al contado, pero también es por cobranzas y también por otros, muchos otros conceptos que pueda haber. Pero los principales son por ventas al contado y por cobranzas. Sí. A ver, espérense un ratito, perdón. No voy a estar. ¿Ya? Entonces, ahora,
Las salidas de dinero generalmente pues son, las empresas tienen que pagar remuneraciones, mano de obra, comprar suministros, comprar materiales, hacer pagos administrativos, gastos financieros, bueno, una serie de gastos, inversiones, en qué momento va a haber inversiones, salida de dinero. Todo eso está en el flujo de caja proyectado, ¿ya? Entonces, por diversos conceptos, pagar impuestos, por ejemplo, etcétera. Al final vamos a comparar, pues, los ingresos o los egresos netos de cada mes y vamos a ir viendo cómo esto se va realizando y sobre todo es importante detectar en qué momento nos puede faltar dinero. Generalmente en un flujo de caja, generalmente en todo el periodo, que por ejemplo es un año, en todo el periodo, o sea, en los 12 meses, los ingresos deben superar a los egresos. Eso es normal. ¿Por qué? Porque los ingresos corresponden generalmente a ventas y las ventas se venden a un precio mayor que el costo, ¿no es cierto? Entonces siempre hay mayor flujo de dinero en ese sentido, ventas. ¿Ya? Es mayor, generalmente las ventas pues es mayor que los gastos y los costos, ¿ya? Generalmente. Eso es lo normal. Pero en algunos casos, en el flujo de dinero, en algunos periodos, en algunos meses, por ejemplo, puede ser que los egresos superen los ingresos, con lo cual hay déficit. Entonces ahí en un mes podemos tener faltantes de dinero y no vamos a cumplir ese mes. Más adelante vamos a pagar, pero tenemos que hacernos un préstamo de alguna entidad financiera o cualquier otro tipo de préstamo. Generalmente hay que pagar intereses y de esa manera financiamos eh, un flujo de caja de tal manera que podamos cumplir sobre todo con nuestras obligaciones, ¿no es cierto? Eso es importante, ya lo hemos dicho, para que la empresa no se desacredite, ¿ya? Muy bien, entonces siempre se paga un interés, ¿no? A veces hay algunos acuerdos con el banco donde se puede pagar por un préstamo que se hace, por ejemplo, de 20.000 soles, digamos 200.000 soles. Se puede pagar todo completo en algún momento o se puede pagar pues en dos o tres armadas, ¿no? Por parte, mejor dicho. Lo cierto es que hay que pagar intereses. Todo depende también de los acuerdos con la entidad financiera, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí un problema donde se estima que las ventas serán de 250, está en miles de soles, 250 al mes, del cual el 20% será al contado y el resto a 30 días. Se espera vender desechos por valor de 10 en el mes de julio, los directores van a aumentar el capital 50, se emitirán bonos por valor de 40 y se espera colocarlos en junio. Se prevé para diciembre ingresos por intereses ganados por valor de 15. Todo esto son ingresos. Luego tenemos aquí en este párrafo son egresos, ¿ya? Las compras de materiales representan el 30% de las ventas y se pagarán al contado. La mano de obra cuesta un 40%. Gastos e intereses serán 14 y 15,2% de las ventas, 14,8 y 15,2. Pago de impuestos, ¿no? En qué momento se pagan los impuestos y cuál es la cantidad, desembolsos por diversos motivos, dividendos se pagarán, por ejemplo, por 22 de dividendos, ¿no? Ya sabemos, los dividendos también son salidas de dinero que se dan en algún momento, ¿no? Que son las ganancias de las acciones, de los accionistas, de los dueños de las acciones, ¿ya? Mejor dicho, de los dueños de la empresa. Entonces, por un lado hay ingresos y por otro lado hay salidas por diversos conceptos, depende del tamaño de la empresa, de, ¿no? Depende del volumen de la empresa, depende sobre todo el tamaño de la empresa, ¿ya? Lo cierto es que siempre cualquier tamaño, cualquier empresa tiene ingresos y salidas de dinero, y al saldos iniciales y finales. Y debe tener pues digamos, una política en cuanto a, digamos, tener un mínimo de caja, ¿ya? Y se pueden presentar situaciones a veces difíciles porque hay faltantes de dinero. Y los faltantes de dinero, a pesar de que en todo el periodo los ingresos o los ingresos de dinero superen a los egresos,
En algunos meses pueden presentarse faltantes. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, en algunos meses se acumulan. Por ejemplo, se pagan impuestos. Los impuestos no se pagan todos los meses, pero en algún momento hay que pagarlos. Entonces ahí se pueden acumular impuestos o algún pago, digamos, significativo, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí nos dan los ingresos y egresos. Nosotros vamos a ver eso. La empresa debe tener un saldo mínimo de 3. ¿Ya? Siempre, no debe haber menos de 3 o de 3.000 soles en este caso. ¿Ya? El saldo inicial será de 2. ¿Ya? Y no habrá cuentas por cobrar por ventas. Con estos datos, elaborar un presupuesto de caja con gastos financieros mínimos si fuese necesario incurrir en estos. El interés simple será de 30% anual. Los dos primeros problemas que hagamos va a ser con interés simple. Los dos siguientes van a ser con interés compuesto. Hay una diferencia. Más se utiliza el interés compuesto, ¿no es cierto? Pero incluso depende, pues, de los acuerdos con la entidad financiera, ¿no? Y depende de los montos también. Lo cierto que es que un presupuesto hay que financiarlo. En la clase anterior vimos, en los ejemplos, que vimos dos ejemplos de presupuestos, había un ejemplo de un presupuesto desfinanciado, ¿no es cierto? Y después ese mismo presupuesto se financia, ¿ya? Mejor dicho, se financia, quiere decir que, digamos, vamos a superar ese problema de faltante de dinero haciéndonos algún préstamo. Y eso se paga después con los intereses respectivos. Vimos dos alternativas, una que era mejor que otra. Siempre va a haber diversas alternativas, muchas alternativas. Algunas son óptimas, otras, entonces, de acuerdo al criterio. Aquí hay que manejar bastante el criterio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver cómo aquí tenemos el desarrollo del problema, ¿no? Nos dice que el interés simple será de 30% anual. Cuando el interés es 30% anual, nosotros dividimos 30 entre 12 y nos da un interés mensual, ¿ya? Un interés mensual. Ese interés mensual puede ser simple o compuesto, ¿no? Ustedes han estudiado matemáticas financieras, entonces revisen eso para ver cómo son estos tipos de intereses. Bueno, miren, aquí tenemos el flujo de caja de la empresa. De acuerdo a la información que nos han dado, y de acuerdo con la información que nos han dado, las ventas son 50, ¿no? Estamos uniformizando, 50.000 se entiende, ¿no? ¿Ya? Y tenemos, esos son ingresos por ventas al contado. Acá dice ventas al contado. Después tenemos cuentas por cobrar. Esto se llama cobranzas. Se ha cobrado por valor de 2.200. Se ha vendido por valor de 600 y se ha cobrado por valor de 2.200. Se ha vendido por valor, perdón, al contado de 600. Lo que se ha vendido puede ser más. Entonces, desecho se ha vendido por valor de 10, solamente en el mes de jueves. Ha habido un aumento de capital en el cuarto mes y ha habido bonos de 40, por ejemplo, que la empresa ha emitido en junio, ¿no? Por valor de 40. Intereses ganados también, la empresa también ha tenido en diciembre intereses ganados, ¿no? Una empresa también puede invertir en otra empresa y tiene intereses al finalizar un periodo, entonces. Pero los ingresos que se dan normalmente son por ventas al contado y cobranzas, todos los meses. Los otros se pueden presentar esporádicamente, ¿no? Lo cierto es que aquí hay que consignar todo lo que son ingresos en efectivo. Entonces aquí tenemos los ingresos por mes, de tal manera que al totalizar el año ha habido 2.915 de ingresos, ¿ya? Entonces, ya aquí están los totales, hacia arriba los ingresos. Ahora vienen los egresos, y aquí está el total de egresos. Los ingresos por compras, mano de obra, gastos indirectos, impuestos, inversiones, dividendos. Todo esto, esta es información que está en el enunciado, ¿no es cierto? Solamente hemos trasladado las cantidades que nos dicen y los trasladamos y los ponemos digamos, en el formato respectivo. Entonces los egresos, como ven, compras,
mano de obra, gastos indirectos, impuestos que se pagan 2 veces, inversiones que se hacen también en tres meses, ¿no? Dividendos que se pagan una vez al año, etc. Es cierto que todos los egresos, dividendos, los egresos, es 2.772, ¿ya? Entonces, si yo comparo los ingresos, el total 2.915, con el total de salidas, que es 2.772, eso es lo normal. Como les había dicho hace un momento, lo normal es que los ingresos superen los egresos. En este caso, ¿en cuánto lo han superado en todo el periodo? En 143. ¿Ya? Ahora, si había al principio 2, quiere decir que al final del periodo, o sea, al final del año, el 31 de diciembre, debe haber 145. Un saldo, o sea, plata, dinero. ¿Ya? Pero según esto, hay solamente 130, porque se ha pagado 15 de intereses. ¿Ya? Nos hemos hecho un préstamo y lo hemos pagado en 2 partes. O sea, 163 y después hemos pagado 163. Por financiar eso, pagamos intereses de 15. Entonces, nosotros deberíamos haber tenido un ingreso neto, un saldo final de 145. Menos la amortización, que es 15, perdón, menos los intereses, que es 15, tenemos 130, ¿ya? 145 menos 15, 130. ¿Qué es lo que nos da al finalizar diciembre? Esto lo vamos a ver, ¿ya? Estoy hablando digamos, en cantidades generales, globales, ¿ya? Hay que verlo esto en detenimiento, este presupuesto, ¿ya? Entonces, no se olviden, miren, ingresos total en el periodo, o sea, en el año, en los 12 meses, 2.915. Egresos durante todo el año, de enero a diciembre, 2.772. Diferencia, los ingresos superan a los egresos, ¿en cuánto? En 143. Eso se llama ingreso neto, pero también podría haber sido egreso neto, ¿no? En este caso es ingreso neto. Más el saldo inicial, que viene el 1 de enero, siempre hay dinero al inicio, no se inicia de cero. Entonces, al final debemos tener, al final de diciembre, o sea, al final del periodo, debemos tener 145 de saldo final. Entonces, como lo hemos financiado, ¿por qué? Porque vamos a ver por qué, por qué hemos tenido que financiarlo, vamos a ver por qué. Hemos tenido que hacernos préstamos, en este caso uno, y lo hemos amortizado, lógicamente, ya lo hemos pagado, pero por habernos prestado, nos cobran 15 de intereses. Entonces, lo que yo debería haber tenido, un saldo final de 145 menos 15 me da 130. Al final tengo 130, ¿ya? Acá en esta columna de totales, que debe coincidir con estos 130, que es el final de diciembre. Al finalizar de diciembre hay 130, lógicamente, después realizamos estas operaciones, que las estoy formulando a medida de verificación. Entonces, verificamos que a finales de diciembre 130, totalizamos acá y sacamos también el mismo razonamiento y nos va a dar 130. Si no da 130, quiere decir de que puede haber habido algún error en las operaciones, en poner las cantidades, etcétera, ¿no es cierto? A veces siempre hay errores, entonces siempre hay que verificar, ¿no? Muy bien, aquí dice un mínimo de caja, 3, quiere decir de que siempre tiene, al finalizar, siempre tiene que haber un mínimo de caja de 3, siempre. Y el saldo final es lo que queda al final del mes. Y lo mínimo que debe haber es 3. Por ejemplo, acá hay 3, acá hay 41, 47, pero menos de 3 no debe haber. Aquí, por ejemplo, el 110 ya es un problema, hay mucho saldo, ¿no? Entonces la empresa, conforme va desarrollando
este flujo de caja conforme va avanzando, esto puede ir tomando algunos ajustes, algunas decisiones, ¿no? Por ejemplo, 110, por ejemplo, es un problema que nos falte dinero, es un problema porque no podemos cumplir con nuestro pago, pero también es un problema, quizá menor, tener más dinero de lo necesario, ¿no? Cuando ese dinero no lo podemos tener guardado en caja, porque, digamos, ese dinero puede ser útil empleándolo en algunas inversiones más productivas, compra de maquinarias, equipos, invertir acá, allá, ¿no? Hacer algunos pagos que debemos hacerlo con anticipación, qué sé yo. Entonces también tener exceso de dinero en las empresas, digamos, tener el dinero, como decir, bajo el colchón o tener el dinero, digamos, inmovilizado, no es también, digamos, una buena decisión, ¿no es cierto? Se está perdiendo. Sobre todo las empresas no pueden tener mucho dinero inmovilizado, ¿ya? Bueno, entonces, miren, este presupuesto, entonces, por ejemplo, en el mes de enero, rápidamente vamos a verlo, en el mes de enero, en el mes de enero yo comparo los ingresos. ¿Cuántos son los ingresos? ¿No? Los ingresos son 50, ¿ya? Y los egresos son 212. Hay una diferencia de 162.000. Los egresos han superado los ingresos, ¿ya? Los egresos han superado los ingresos. Como había un saldo inicial de 2, yo tendría un saldo final de 160 negativo, o sea, me faltaría 160. Como el mi caja es 3, yo sumo 160 más 3, 163 sería la necesidad de fondos. Ya, 163. Entonces, yo necesito 163. Si me hacen un préstamo como el que me están haciendo, yo pago todas mis obligaciones y tendría un mínimo de caja de 3, como están viendo, saldo final de 3. ¿Ya? Cumplo con mis obligaciones, ya hemos visto lo positivo que es cumplir con obligaciones en una empresa, y además tengo un saldo mínimo que es, este saldo final no debe ser menos de 3, ¿ya? Porque esa es la política establecida por la empresa, tener un mínimo de caja. Muy bien, entonces como este primer mes tengo 163 negativo, es necesidad de fondos, yo me hago el préstamo, o debo hacerme el préstamo, me voy a hacer el préstamo, porque esto es con anticipación. Esto se trabaja en el año anterior, octubre, noviembre, por ejemplo. Por ejemplo, ahora que estamos en noviembre, diciembre, se trabaja para el próximo año, ya, para el 2024. ¿Ya? Entonces, pero ya sabemos que en enero tenemos que hacernos un préstamo, porque vamos a tener déficit. Nos hacemos el préstamo a una entidad financiera, ¿ya? De acuerdo al 30% nos han dicho, ¿no es cierto? Entonces, ingresa dinero. Al ingresar dinero, entonces, yo ya tengo un saldo final de 3. Solucioné mi problema. Ya no tengo déficit, ya no tengo pues que incumplir con los pagos. Voy a cumplir con mis pagos, con los proveedores o las deudas que haya contraído y que hay que pagarlo en un determinado momento, y voy a tener un mínimo de caja de 3. Muy bien, eso me va a costar, lo voy a devolver más adelante. Aquí se está viendo que se devuelve después de 3 meses y la segunda parte después de 5 meses, ¿no? Entonces hay que pagar intereses ahí. Bueno, miren, este saldo final pasa para acá, saldo inicial del siguiente mes. En el siguiente mes hay un ingreso neto de 38, con lo cual hay un saldo final de 41. Habría un saldo final. Como el mínimo caja es 3, entonces yo tengo una necesidad de 38 nada más. ¿Ya? Con 38, yo digo, puedo pagar una parte, pero veo que más adelante de repente todavía se puede presentar. Digo, no, no es suficiente
Y digo, pues esto no voy a hacer el pago todavía porque 38 no es ni el 50% de 163. Con lo cual, al final tengo 41, ¿no es cierto? Que es el saldo final. Este 41 pasa como saldo inicial del siguiente mes, luego el ingreso neto es 6, con lo cual el saldo final es 47. El mínimo de caja es 3, con lo cual la necesidad de fondos es 44. Perdón, el exceso de fondos. Con 44 tampoco no puedo cumplir. O sea, ese es mi razonamiento, ¿no? Ese es mi razonamiento. No lo puedo cumplir. Con lo cual, entonces, al final me queda el saldo final de 47. Esto pasa para acá. Luego, en el siguiente mes, hay un ingreso neto de 88, sumados dan un saldo final de 135, ¿no es cierto? Como el mínimo de caja es 3, entonces yo necesitaría, tengo un exceso de fondo de 132. Digo que tampoco es suficiente, aunque se puede pagar la mitad también, una parte, ¿no es cierto? Pero en este caso yo mi razonamiento digo, bueno, 132, todavía, digamos, vamos a acumular para poder pagarlo completo, mi deseo es pagarlo completo, por ejemplo. Puede ser ese un razonamiento. Entonces, 132 es el exceso de fondo. A ver, perdón. Les decía que en el cuarto mes hay un exceso de 132, ¿ya? 132. Entonces yo con 132 no puedo pagar este total. O sea, no puedo pagar el 100%, pero sí puedo pagar una buena parte. Acá está, una buena parte. Incluso es más del 50%, puedo pagarlo. Entonces, si tengo eso, entonces voy a pagar, digamos, voy a disponer de estos 132. Entonces yo pago, amortizo 122 más 10 de intereses, 132. Al final yo tengo un saldo final de 3, ¿ya? Entonces, yo aquí me planteo una ecuación, ¿no es cierto? Esto es una cuestión matemática, ¿no? Si yo dispongo de 132 y yo quiero pagar, digamos, amortizar, con esos 132, amortizar lo más que se pueda de esto, más sus intereses. Entonces, se puede sacar eso, ¿no? Porque podemos sacar X, que es la amortización, más los intereses, que es una parte de esa amortización de ese X, y todo eso es igual a 132. Resolvemos esa ecuación y nos da que la amortización es 122 y sus intereses 10. ¿Ya? Y sus intereses son 10. ¿Ya? Después en los siguientes problemas ya ahí están las operaciones planteadas, ahí vemos, están con interés simple, sobre todo las con interés compuesto están ahí, cómo se han realizado las operaciones. ¿Ya? Pero por ahora también ustedes pueden sacarlo, pues digamos, pero no se olviden. Acá dispongo de 132 y con esos 132 yo voy a pagar la amortización, todo lo que pueda de este préstamo, todo lo que sepa, más sus intereses. Entonces, todo lo que la amortización sería 122, más sus intereses 10, 132. Ya, estos 132, entonces, es salida de dinero, me queda 3. Ese 3 es igual al saldo final 135 menos 132, que es lo que se ha pagado. Mejor dicho, ha salido dinero, tanto amortización como intereses. Entonces, 135 menos 132 me queda 3. ¿Ya? Entonces, hasta ahí he pagado una parte del préstamo. Estos 3 pasan para acá, más ese mes 38. Tengo 41. Mínimo de caja es 3. Tengo 38. Exceso. 38. Digo, no pago todavía porque lo que debo es más o menos, si yo resto 163 menos 132 es 41. Digo, voy a esperar para pagar el total mejor. Entonces, al final yo tengo 41, ¿no? Que es el saldo final. Esto pasa para acá, en este mes, más 66, que haría 109. Vamos a poner estos lentes que no veo bien. 109 y tenemos pues que tengo un exceso de fondos de 106.
acá sí es el momento de pagar lo que se resta, ¿ya? ¿Cuánto se resta? 41. ¿Cómo sale 41? 163, pagué 122, resto 141. Perdón, resto 41 nomás. Le saco los intereses a 41, que en este caso son 5, interés simple, ¿eh? Por el tiempo de 1, 2, 3, 4, 5 meses, ¿no es cierto? Y tengo que me queda 63. 63 es igual a el saldo final 109 menos 46, porque está saliendo pues 41, estoy amortizando, y los intereses respectivos por el tiempo que está. Estos 5 ya esto son cálculos que ustedes lo hacen, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden multiplicar 41 en un año, 41 sacan ustedes, o también pueden sacarlo cuál es, digamos, la tasa de interés mensual. Ay, perdón un ratito, cuando llaman es porque de repente pues alguien está llamando. Perdón un ratito. Ya, entonces les decía de que, digamos, aquí, digamos, el interés es simple, es pues, ustedes multiplican, digamos, acá tiene cuántos meses, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 41 están 5 meses, ¿no? Porque aquí nos lo dieron y lo estamos pagando aquí. Estos 122 nos dieron acá y estamos pagando 1, 2, 3 meses. Y este lo estamos pagando 5 meses, más tiempo. Entonces sacamos, dividimos entre la tasa anual, la dividimos entre 12 y nos da la tasa mensual, ¿no es cierto? Esa tasa mensual por 1, 2, 3, 4, 5 meses, entonces tenemos intereses de 5, ¿ya? Muy bien, saldo final de 63, esto pasa para acá, saldo inicial, ¿no? Entonces, hasta ahí ya pagué todo. Pues aquí 110, se suma acá, luego el mínimo es 3 y aquí tengo un exceso de fondos de 107. Como ya he pagado, no tengo problemas, entonces queda 110. 110 es el saldo final. Esto pasa para acá, luego 13 ha sido aquí, aquí sí había un pequeño déficit, pero es superable porque el saldo inicial es 110. Entonces, 110 contra 13 tendría un saldo final de 97. Como el mínimo caja es 3, necesitaría habría un exceso de 94. Cuando hay exceso ya no hay problema, con lo cual al final me queda 97, que es el saldo inicial. Luego este pasa para acá, ¿no? Este pasa para acá, 97. Entonces aquí también hay un déficit, como ustedes se dan cuenta, ¿no? En este mes hay un déficit. Entonces ahí tenemos 63, estoy contando 97, felizmente lo que viene del mes anterior es mayor, entonces tendríamos un saldo final de 34, ¿ya? Un saldo final de 34. Como el mínimo de caja es 3, entonces yo habría una necesidad de fondos de 31. Perdón, un exceso de fondos de 31. Como no tengo nada que pagar, entonces me quedo con los 34. Saldo final, 34. Esto pasa por acá. Luego, el ingreso neto de ese mes, completo 41. El mínimo de caja es 3, con lo cual 38 sería exceso de fondos. Y me quedo con 41. Luego 41 pasa para acá. 37 es el ingreso neto, con lo cual tendría 78. El mínimo 3, 75 sería la necesidad de fondos. Perdón, el exceso de fondos. Cuando es exceso no hay problema. Tengo 78 al final, ¿no es cierto? Que es esto que está acá, el saldo final. Y en el último mes, este 78 se suma a los 52, que es el ingreso neto del último mes, que es diciembre, con lo cual tendría 130, un mínimo de caja de 3, un exceso de fondos de 127, y al final me queda este saldo final de 130, como ustedes ven. Tengo 130.
Como ustedes ven, el problema está aquí en estos, digamos, aquí tuvimos que hacernos al principio un préstamo, luego en el cuarto mes otro préstamo, perdón, en el cuarto mes lo hemos devuelto, ¿ya? Porque antes no podíamos, o si podíamos, digamos, vamos a ver cuántos son los intereses, sería otra alternativa. Y la diferencia lo hemos pagado después de 5 meses. Entonces, este préstamo lo hemos cancelado. Lo hemos cancelado en 2 armadas, digamos, ¿no? Suman 163. Y se ha pagado de intereses 10 y 5, 15. Entonces, hemos financiado el presupuesto. Si nosotros no financiábamos, íbamos a tener desde el principio déficit, acá 163, ¿no? Después también hemos visto que acá también hay un déficit, ¿no es cierto? Acá se produce y aquí también, ¿no? Pero con los préstamos que se hace ya se supera esos déficits, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente nos hemos hecho un solo préstamo y lo hemos hecho en 2 armadas. Si no nos hacíamos este préstamo, lógicamente la empresa no cumplía con sus obligaciones. Al final podía haber superado su problema, pero no cumplía en los primeros meses de hacer sus pagos respectivos, porque iba a tener déficit. Entonces, al hacerse el préstamo, la empresa cumple con sus obligaciones, hace sus pagos normales y además tiene un saldo final de 3, que es el mínimo de caja establecido. Este saldo final no puede ser menos de 3. Aquí está más de 3 y en algunos casos hay mucho, hasta 110. Esto ya es un problema también porque, como les dije, superávit de 110 supera bastante el mínimo. Entonces, aquí habría que ver si esto se puede emplear en, digamos, invertir en algo, ¿no? Con lo cual cambiaría esto en alguna medida. Por eso es que el presupuesto de caja no es tampoco, pues, es una cosa que sirve para controlar el movimiento y salida de dinero y en qué momento vamos a tener déficit o superávit para poder tomar algunas decisiones, digamos, adicionales, ¿no? Invertir acá o, o acá más adelante, si es que tenemos necesidad de invertir. Una empresa siempre tiene que invertir. Parece usted el gerente financiero para que indique en qué momento hay que invertir, en qué momento tenemos superávit y dónde vamos a invertir. Vamos a comprar más materia prima, vamos a ampliar instalaciones, vamos a hacer un pago con adelantado, digamos. Entonces, hay varias cosas. Lo peor es tener el dinero inmovilizado, ¿ya? Pero esto nos da una idea general de cómo va a ser el movimiento del próximo año y cómo debemos financiarlo. Es una opción de muchas que se pueden presentar. ¿Puede haber alguna otra opción donde me dé menos de 15? Sí, menos de 15 de intereses, con lo cual voy a tener más plata. Porque si yo pago 15, menos de 15, voy a tener aquí, suponiendo que voy a pagar 13 de intereses. Aquí al final voy a tener un saldo de 132, más dinero. Es una mejor alternativa. Si los intereses, por ejemplo, son, en lugar de 15, es 20, yo voy a tener al final 125, con lo cual esta alternativa es mejor que esa que se está planteando, ¿no? Mientras al final tenga más dinero, digamos, disponible, esa es mejor alternativa. O que es lo mismo, pagar menos intereses, ¿no? Cuando se paga menos intereses, mejor alternativa. Más intereses es una alternativa menos viable desde el punto de vista económico, ¿ya? Pero cuando se toma una decisión hay que tomar en cuenta no solo eso, sino otros factores. Pero lo fundamental que pesa mucho es, pues, los intereses que se pagan también, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, aquí este flujo de caja, que es de un año, me permite tener un mínimo de caja de 3. Me permite hacerme un préstamo, o sea, financiarlo, porque de otra manera podría incurrir en una serie de problemas de incumplimiento de pago, lo cual ya hemos visto cuáles las consecuencias negativas para la empresa, ¿ya? Entonces, este es un presupuesto financiado. No es el único,
puede haber algunas otras alternativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí 173, aquí puedo pagar 38, ¿no? Pero, digamos, en este caso el criterio era, digamos, pagar más adelante o pagar más del 50%, el 60, 70. Entran, digamos, una serie de factores que hay que considerar. Lo cierto es que esta es una alternativa de muchas que hay. Y es, desde el punto de vista global, parece una buena alternativa. Pero no es la única, no es la única. Porque los préstamos se pueden devolver de diversa manera, en diversos tiempos. Y por eso es que los intereses también pueden variar. ¿Ya? Entonces, ustedes, este problema analícenlo, lo tienen ya en su Classroom, ¿no? Tienen 4 problemas incluso, los 2 primeros son con intereses simples, los 2 siguientes es con intereses compuestos. Analicen esos 4 problemas porque este es un tema que puede venir para el segundo examen o para el sustitutorio. Lo cierto es que probablemente este tema se pueda incluir. Entonces ustedes van a dar un examen, un segundo examen y un sustitutorio, que es el que les he ofrecido, ¿no es cierto? Entonces, tienen que manejar bien esto de este control del flujo de caja proyectado, ¿no es cierto? También se llama, como hemos dicho, flujo efectivo, flujo de caja proyectado, presupuesto de efectivo, presupuesto de ingresos y egresos, varios nombres puede tener. Lo cierto es que se proyecta. Pero ustedes ven acá que, digamos, permite un control. Y cuando una empresa tiene control sobre sus operaciones, y por ejemplo, en este caso, sobre el dinero, ingresos y salida de dinero, es una empresa pues que va por buen camino, va a hacer las cosas bien, piensa cumplir con sus pagos, es decir, no tener problemas. Y no tener problemas, tener pues una buena relación con los proveedores significa una mayor rentabilidad para la empresa, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, ¿ya? Vean también el problema número 2, que es similar. El problema número 2 también, aquí lo tenemos. Ustedes llenan toda la información de acuerdo a la información que nos solicitan. Por ejemplo, aquí el préstamo que se hace es, miren, 2 préstamos. De acuerdo a la situación que se presenta, se presta al 6.000 en enero y en marzo 127.000. Y se devuelve, los 6.000 se devuelve en el tercer mes y los 127.000 se devuelven en 2 armadas. ¿Ya? Los 10.000 se devuelven en 2 armadas, como ustedes ven, 6.000, y se pagan los intereses respectivos. Esta también es una opción buena, válida, etc. ¿Ya? Entonces aquí también no se olviden. Al finalizar junio tenemos 132.025, que es al finalizar el periodo, y verifican el total, 132.025. Por ejemplo, ¿ya? Siempre hay que verificar esto. Como aquí, por ejemplo, en el problema 1, ¿no? ¿Cuánto me queda? 130 al finalizar diciembre. Ya hemos visto, ¿no? Y se hacen los pagos respectivos y me queda 130. ¿Cómo verifico que eso está bien? Veo los ingresos totales, 2.915, contra los egresos totales, 2.772. ¿Cuánto es el ingreso neto en todo el periodo? 143. ¿Cuánto había de saldo inicial que está acá? 2, 145. Esto es lo que debería haber al final. Pero como yo he tenido problemas de déficit y hemos tenido que financiarlo y me he hecho préstamos, yo pago intereses por esos préstamos o por ese préstamo en este caso. ¿Cuánto es lo que pago? 15. 145 menos 15 me queda 130. ¿Ya? Igual acá en el segundo problema también, ustedes al finalizar les va a quedar 132.025. Eso lo verifican, ¿no? Ingresos 1.395.095, contra egresos 1.321.000, ingreso neto 74.000.
Saldo inicial 65.000, 139.000 es lo que debería haber. No hay 139.000, sino hay 132.025. O sea, 139.000 menos los 6.975 me da 132.025. Porque aquí se pagaron intereses de 6.975. El préstamo ingresó, pero por otro lado se amortizó por el igual cantidad, entonces esto se anula. Entonces, estos 139 se resta pues de los 6.000, o se le resta los 6.975, con lo cual queda 132.025, saldo final, que coincide con el final pues de junio, que es el final del periodo. Todas estas dos cifras deben coincidir en todos los problemas que se planteen. ¿Ya? Entonces, Profesor, jóvenes, sí, te escucho. sí, tengo una consulta. En el problema número 1 mencionó que se realizó un préstamo de 30% con 30% anual. En este caso, para poder hallar el monto del interés, que es 15 soles, ¿el plazo de tiempo que debemos emplear sería de un año o sería, me parece, de 6 meses, que es cuando termina de cancelar el préstamo? A ver un ratito, estamos en ¿no? Este es el préstamo que me dice, ya, acá Exacto. estamos, Ajá. acá tenemos 163 al principio, tenemos un déficit, ya, perfecto. Necesitamos plata, 163 para sobrevivir, nos hacemos el préstamo. Entonces, este se devuelve 1, 2, 3 meses después, o sea, 90 días después, a los 3 meses. Entonces, ¿cuál era Ujú. tu pregunta? Sí, por ejemplo, para calcular el interés, en este caso que sería el total, sería 15 soles, ¿cierto? Eh, A ver, perdón, yo pago esto, los 122, y por eso pago 10 de intereses. Pero después resto 41 y por eso pago 5. En total son 15 de intereses, ajá, claro. ¿No? exacto. Justamente para hallar el monto de interés, ¿tendríamos que usar el tiempo de un año o tendríamos que usar el monto de, bueno, el periodo? O sea, nuestro N sería de 6 meses, que es cuando culmino de pagar mis intereses y también, bueno, el préstamo en general, ¿no? A ver, mira, yo lamentablemente no hay una pizarra, pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, ¿cuánto es cuánto es el interés? 30% anual. ¿Ya? Es 30% anual. Entonces, lo divides entre 12 porque aquí este es anual. Entonces, hay muchas empresas cuando son años, 10, 20 años, a veces hay préstamos que se hacen 10, 15 años, pero aquí los préstamos son meses. Entonces, aquí el periodo, digamos, es prácticamente, es mensual, ¿ya? Entonces, tú divides 30 entre 12. 30 entre 12 te da una cantidad y ese es el interés mensual. Ese interés es mensual. Entonces, estos 122 han pagado, digamos, 1, 2, 3. En el primer mes, en el segundo mes, ese interés que es mensual, ¿ya? Ese interés mensual. Como te digo, esto lo han visto ustedes en matemáticas financieras, pero esos 122 han pagado ese interés mensual de 3 meses, simple. Estos 41 han pagado un interés, 1, 2, 3, 4, de 5 meses, y me da 5. Entonces tienes que hacer los cálculos respectivos, de tal manera que los intereses de ambos es 15. ¿Ya? Entonces, estos 122 también puedes sacarlo de la siguiente manera, otra forma. Por ejemplo, tú 122, ¿no es cierto? 122 sacas, por decirte si quieres, en un año. Ya, lo sacas en un año 30%. 122 por 30, acá yo tengo aquí, a ver, yo tengo aquí una calculadora, yo lo multiplico 122 por 0,30. 122 por punto 30 me da, ¿cuánto va? 122 por punto 30, ¿cuánto me da? 36, ¿no? 36,60. Quiere decir que Ujú. en todo el año yo pagaría 36,6, ¿ya? En todo el año, por estos 122. Pero como yo lo he tenido 1, 2, 3, 3 meses es la cuarta parte. 3 meses es la cuarta parte de cuánto, de lo que te acabo de decir. Y eso lo divido y me tiene que dar 10. ¿Da 10 o no da 10? A ver, Profesor, da 9.15. 9,15. A ver, vamos a ver un ratito, ¿ya?
A ver, si da 9.15, se ha redondeado mal hacia 10, debería ser 9, ¿ah? Ya, esto, ya me acordé. Da 9.15. Entonces, miren, debería haber sido, este 122 debe ser 123 y este 10 debe ser 9, ¿ya? Lo que pasa es que al redondearse, aquí al redondearse, uno dice redondea, y entonces al redondear, si haces un buen redondeo, más de la mitad hacia arriba, redondeas hacia arriba o redondeas hacia abajo. En este caso, por si acaso, en este caso nomás, por los demás problemas sí está bien, en este caso, este 122 es 123 y este 10 es 9. Por lo tanto, aquí lo correcto son 9 de intereses. Repito, hay varias maneras de hacer los cálculos, pero una de ellas es, por ejemplo, 122, 122, ¿ya? 122 es la amortización. 122 es la amortización. Entonces, ustedes le sacan, digamos, por todo el año, me da una cantidad, por todo el año, 122 por 0,30, me da una cantidad. Ese es en todo el año, pero como son 3 meses en la cuarta parte, esa cantidad lo dividen entre 4 y me da 9, como lo acaba de decir, ¿ya? Acá hemos puesto 10 por error, ¿no? Pero redondeando también puede ser, digamos, lo correcto es 9, ¿ya? 9 y pico es, 9 y pico, ¿ya? Entonces, eso es. En el caso de acá, también igualmente 41, ustedes pueden sacar 41 cuánto se paga en un mes, perdón, en todo el año, en todo el año. Ya sería 40, profesor. ¿Cómo? Sería 40, pues está pagando 123. Claro, porque esto es 123, pero como esto es 100, claro, sería 40. ¿Ya? Miren, un poco más o un poco menos, digamos, eso pásenlo por alto por ahora, ¿ya? Pásenlo por alto, ¿no? Porque este 122, lo correcto es 123 y este 10 es 9. Y aquí esto va a variar en alguna medida, ¿ya? Profesor, una consulta. O sea, de aquí en adelante en todos los problemas, por ejemplo, ya sea una amortización o un pago total, los intereses se van a trabajar redondeados, ¿verdad? Depende de cómo depende. Si es que no te dicen nada, si es que no te dicen nada como acá, no te dicen nada, es esto, redondear. Es mejor redondear. Claro, para no trabajar Porque con si decimales. si tú pones decimales, sí, pero tanto decimales para qué, no tiene sentido. Mejor es redondear, ¿ya? Ahora, el problema número 3 o el 4, creo, ahí sí te dicen 2 decimales y vas a ver que ahí, si te le piden, trabaje con 2 decimales de aproximación, tú trabajas con 2 decimales. Pero vean ustedes y analicen los problemas, ¿ya? Para que tengan una idea global sobre eso, ¿ya? Muy bien, muchachos, nos estamos viendo el día de mañana, ¿no? Mañana, ¿ya? Mañana continuamos. Gracias, profesor. Entendido, profesor. Muchas gracias.